Hola, saludos mi gente. Espero que estén excelente el día de hoy como siempre. Y bueno, vamos a traerle esta información que muchos preguntan por los grupos y es cuál de las tres clases es mejor o para qué sirve o cuáles son las estadísticas. Bueno, yo me creé, estoy desde el Brave, pues se me hace más cómodo de acá y me he creado un personaje de cada uno de los que hay hasta ahora. Y voy a probar cada clase, cuánto daño recibe. He hecho este Excel por aquí, todo básico, en el cual vamos a analizarlo de la siguiente manera. Este uno significa el nivel del personaje. En este caso, el nivel en donde comenzamos, con esto de vida comienza. No he hecho ni el primer ataque con ninguno, solo le vi la vida a cada uno. Y ya por aquí podemos ver una diferencia, que el arquero es el que tiene la vida más baja. Luego tenemos el caballero y luego tenemos el guerrero con como una vida intermedia. Y el caballero es el que la parte de la vida está mucho mejor. Y aparte puse estos como que cuestioncitas adicionales, ítems adicionales. Daño más es porque vamos a analizar aproximadamente cuánto daño hace en el nivel uno cada uno de ellos. La vida, cuánto aumenta de vida por cada nivel. Y vamos a llevar cada personaje hasta el nivel 3 porque es relativamente rápido. Y vemos el daño nivel 3 aproximadamente en cuánto quedó y en cuánto ha quedado su vida. Y de ahí pasamos a analizar en base a eso cuál podría ser el mejor personaje dependiendo de también va a depender de la ocasión. Entonces, sin mucho preámbulo, vamos a comenzar con nuestro arquero. El arquero que tiene 220 de vida. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a conectar, pues. Ok, aquí está. Arquero, aquí está el arquerito. Vamos a buscar un lobito. Vamos a probarlo solamente con los lobitos. Puede que aquí está un lobito. Vamos a probarlo con este para que nadie me lo quite. Y vamos a atacarlo. Y vamos a ver aquí aproximadamente cuánto quita y cuánto daño recibe. Recibe entre 8 a 9 de daño y hace 20, 22, 23. Ok, hace de 20 a 23. Vamos a ir analizándolo. El daño lo hace de 20 a 23. Vimos el daño máximo que hacía en nivel uno y recibe un daño de entre 8 a 9 de daño. Acaba de aumentar el nivel porque aumenta de nivel rápido. Ha aumentado, tiene 240 de vida, por lo que ha aumentado 20 de vida. Entonces, la vida lo que aumenta son 20 puntos. Vamos a llevarlo hasta nivel 3 y es que es bueno hacer estos análisis porque en base a esto vamos a ver cuál nos resulta un poco mejor. Y es que a veces el personaje que quita más no siempre tiende a ser el que obligatoriamente es el mejor porque puede que quite más, pero lo que le quitan a él es demasiado en consideración. A veces es mejor uno que tenga menos ataque, más defensa, pero que le quiten poco al final en lo que demora de matar al Mox, por lo menos. Bendito sea el creador, ya me lo quitaron. La ventaja del arquero es que puede atacar desde lejos. Este juego está full, la gente anda metidísima de lleno con él. Así que vamos a tratar de irnos para un sitio donde por aquí pueda conseguir unos lobitos solitos porque estamos re full de gente. Bien, vamos a llevarlo hasta nivel 3. Creo que con matar dos lobitos más lo vamos a poder llevar hasta nivel 3. Ahí vemos, vamos a recoger nuestra monedita que para algo nos debe servir. Aquí está otro lobito. Y mira, ay, no, me mataron. Me han matado, tío, me han matado, ¿eh? No me di cuenta de la vida. Bueno, ahí ya tenemos la ventaja, la desventaja. Otra cosa importante, no gasten estas pociones de vida así como en ese momento. No, bueno, yo la pude haber gastado porque esta cuenta no la voy a utilizar como tal. Pero no las gasten. Así estén a punto de morir, no importa, dejen que los maten porque le van a bajar un porcentaje de esto. Pero al principio este porcentaje es menor que lo que vas a ganar, que lo que vas a tener después. O sea, si te quitan 10% de vida, te van a dejar aproximadamente la mitad de la vida recuperada. Y mientras que te vuelven a bajar esta vida a cero, ya tú has recuperado mucho más de ese 10%. Entonces, no es tan conveniente ponernos a gastar esas pociones inicialmente. Bueno, ¿no me dejan aumentar el nivel estos huevones o qué? Ahí estoy. Ya estoy en nivel 3. Aquí ven 9 menos 6 es igual a 3. Vamos a ponerle esto rapidito.
Y vamos a subir, vamos a ver que tiene ahora 260 de vida en nivel, perdón. Aquí era que iba el 20 y en la vida tiene 260 porque él aumenta 20 en 20 de vida. ¿Cuánto de daño más o menos aumentó? Vamos a revisar por acá. Ahora que ya soy nivel 3, vamos a ver cuánto quito. Esto está lagueadísimo. Esto está lagueadísimo. Esta gente como que se teletransporta para allá, para acá, no sé, tienen unos espíritus que no sé qué será. Es que hay demasiada gente, todo el mundo le está entrando, el juego se está capitalizando bastante. Vamos a matar a este y le estamos quitando 24, 28, 24, 23. De 24, que es lo normal, 23 salió una sola vez, de 24 a 28 quedó nuestro daño. De 24 a 28 aproximadamente. Esto es importante porque yo les voy a dar unos datos que a mí me parecieron muy buenos. Entonces, 24 a 28. Muy bien, vamos a pasar ahora al guerrero. Para eso yo me voy a salir de acá. Perdón, con el caballero. Vamos nuevamente ahora, vamos a probar ahora a nuestro caballero. Cambio de cuenta. A ver, abre mi más. Aquí yo tengo arquero. Vamos ahora con la del caballero. Y verificamos aquí que esté caballero conectado. Perfecto. Ya dijo allí caballero conectado. Y tiene que decir Tecasito Hanai. Aquí está, más o menos. Bueno, vamos a comenzar a ver nuestro caballero cuánto daño hace, cuánto daño recibe en nivel 1. Vamos a ver si logro matar a alguien yo solito para aumentar de nivel. Al caballero normalmente le quitan menos, aunque él también quita menos. Vamos a ver. Hace un daño de entre 16 y 17. Le quitan 4. Le quitan 5. De 16 a 17. Aproximadamente. 19 quitó por ahí. De 16 a 19. Y le quitan entre 4 a 8. Ok. De 10. Ay, 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 abrió ópera. De 16 a 19 es el daño del caballero. Y le quitan de 4 a 8. Aunque 8 no vi que le quitaran mucho más que una sola vez. Pero igual vamos a colocarlo de esa manera. Aumentó de nivel. Tiene 440 de vida, ¿no? Tiene 480. Este aumenta 40 de vida. El doble de lo que aumenta el anterior. Y hay algo que tenemos que ver aquí muy, muy importante. Ya vamos a comenzar con el análisis, que por esto quise hacer esta guía para ayudarlo a cada uno de ustedes. Recuerden que al final todos van a ser importantes cuando juguemos en party, pero de manera individual cada uno tiene sus potencialidades. Por lo menos, mientras supongamos que estamos luchando contra un monstruo y yo le hago 20 de daño y él me quita 8 de vida. Y si yo peleo con el caballero, le quito 16, que es lo mínimo que vimos, y me quita 4 de vida. Estamos hablando de los puntos mínimos. ¿Qué pasa? En este caso parece más factible el caballero. ¿Por qué? Aquí tienes la mitad de la vida de lo que tienes el caballero. ¿Sí? Y te están quitando el doble, por lo que vas a morir 4 veces más rápido. Sin embargo, aquí te están quitando la mitad de lo que le quitan al otro, tienes el doble de vida y vas a morir 3 veces más lento, 3, 4 veces más lento de lo que moriría este. Es decir, este aguanta, vamos a buscarlo con la calculadora. Vamos a buscarlo con la calculadora y vamos a ver quién hace más daño al final al monstruo. Tengo 220 de vida. 220 de vida entre 8, quiere decir que yo aguanto 27 golpes. Si multiplicamos 27 por 8, me va a dar los 220. Okay. Aguanto 27 golpes. 27, tengan ese número por allí grabado, 27. Si yo tengo 440 de vida y me quitan 4, quiere decir que yo aguanto 110 golpes. O sea, que me da para yo atacar 110 veces. Entonces, si multiplicamos los datos que tenemos acá, del daño que yo hago, 20, yo le voy a estar haciendo 20 de daño. Supongo que es un solo Mox. Claro, sabemos que son Mario, pero vamos a hacerlo así. Si yo multiplico 20 por
27.5, que es la cantidad de veces que yo puedo atacar antes de que me maten. Sabemos que se recupera la vida, sabemos que hay pociones. Vamos a hablar estandarizando los dos de esta manera. Yo estaría haciendo un total, antes de que me mataran, sin tomar en cuenta recuperación de vida ni nada, de 550 de daño. Antes de que me mataran. Y por el otro lado tengo aquel que lo menos que quitaba era 16 y lo multiplico por 110 veces que puedo atacar. Entonces yo estaría haciendo 1760 de daño antes de morir. ¿Qué quiere decir esto? Que el guerrero, en este caso, aunque va a demorar un poquito más en matar al enemigo, también van a demorar mucho en matarlo a él. Si se dan cuenta de lo que le dije, son casi 4 veces más de daño que uno hace antes de que le bajen la vida. Por lo cual en ese momentico, por allí va saliendo rentable el guerrero a la hora de jugar solo de manera inicial. Pero todavía no hemos terminado. Vamos ahorita con cálculos máximos. Vamos a matar. Vamos a llegar a nivel 3, como todo estoy yo. Ah, ya, que te quedó pegado. Vamos a matar a algunos bichitos de estos por aquí. Si me dejan matar a alguno, porque esto está full de gente. No puedo apuntar a nadie. Ya voy a empezar a matar. Con el guerrerito, porque al matar a otro, creo que ya aumento de nivel. O matando dos. Vamos a ver. Ahí está, ya es nivel 3. Ahora tiene cuánto de vida. 520 de vida tiene. Aquí tenemos que tiene 520 de vida. Tiene una gran diferencia en comparación con el otro. Todavía nos falta el guerrero para ver que sería como el intermedio. También vamos a verlo ahorita. Este aumenta 40. Vamos a ver cuánto es su daño actual. Su daño actual al nivel 3. Vamos a atacar a cualquiera porque lo que importa es ver nada más el daño. Pero no, que ataque a uno que tenga bastante vida para atacar varias veces. Okay. Su daño actual es 19, 21, 19, 21, de ahí no pasa. Y por aquí hubo uno que hice, wow, le metí 39, pero eso fue un critical. 19, 21. Hasta eso llegó por aquí. 19, 21. Este es su daño al nivel 3. Igual eso va a seguir aumentando. Lo que no disminuye y no lo coloqué acá es el daño que recibe. Él siempre va a estar recibiendo este en el caso de los lobitos. Porque ya yo subí mi personaje, subí uno a nivel 10 y era lo mismo. Bien, ahora vamos a probar el guerrero y ver qué tan factible sale jugar con un guerrero. Recuerden que también cuando juegas en party necesitamos los dos. Tanto el arquero para que por supuesto mate más rápido y poder ir leviando más rápido. Y el tanque, que en este caso sería el caballero, para que vaya haciendo su buen dañito por ahí, vaya aguantando la mecha y dé tiempo de que aquel siempre tenga la vida recuperada, de que más sea lo que recupera que lo que pierde. Bien, ya conectamos la cuenta del caballero y vamos ahora con el caballero. Primera vez que entro con el caballero como tal, o sea, entré para jugar, para ver sus puntos de vida, pero nada más. No he jugado con esa clase nunca hasta ahora. Vamos a ver si por aquí abajo hay algún... aquí está un lobito. Vamos a ver cuánto vamos quitando, mi gente. Quitamos 24, 28, nos quitan 10 aproximadamente. 24, 28, de 8 a 10. De 24 a 28 y nos quitaban entre 8 a 10. De 24 quita mucho más que el arquero. De 24 es el que tiene hasta ahora el mejor daño y le quitan de 8 a 10, pero es al que más le quitan porque es como que cuerpo a cuerpo. Y pero también su vida está relativamente, medianamente equilibrada. ¿Cuánto aumentó? Supongo que debe aumentar 30 de vida, tomando en cuenta la norma que tenemos acá. Tiene 360, sí, aumentó 30 de vida. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con estos señores de acá. Vamos a dividir, ¿verdad? 330 entre 8. Perdón, por aquí. 330 entre 8 nos da 41 ataques que puede hacer. Y el mínimo ataque de él quitaba 24. Por lo que estaría haciendo 990 de daño antes de morir allí. Ese es un cálculo, una cosa que estamos acá haciendo como para ver la diferencia entre cuánto aguanta uno, sabemos, pero hace bastante daño. Mata rápido. ¿Cuál es la ventaja entre el guerrero
Y el arquero, en todo caso, ¿cuál sería la ventaja del guerrero y el arquero? Que el arquero hace un primer ataque de lejos y ya por ahí ha bajado un poquito de vida. Bueno, vamos a llevar nuestro guerrerito hasta el nivel 3, que quedamos que cada personaje lo íbamos a llevar hasta el nivel 3. Mira, mata volando. No, este mata brutal, huevo, demasiado. O sea, este es una cosa de loco. Quizás no vaya a aguantar tanto, no sé, pero créeme que el guerrero está bueno, quita que jode. Vamos a ver en el ya. Ah, no, ya es nivel 3. Nivel 3 tiene 390 de vida. Tiene 390 de vida, por supuesto, es el que está intermedio. Y vamos a ver cuánto es su daño, porque este puede ser que a pesar, no defiende tanto como el guerrero, pero quita bastante. Vamos a buscar otro Dark Wolf por ahí que atacar. Y vamos a ver cuánto es su daño actual en el nivel 3. 31, ¿qué? 56, 28. Wow. De 28 a 31, pero hubo uno que quitó 56. Déjenme repetir porque la que me pareció como mucho con demasiado. Coño, no logro agarrar uno para atacarlo, ¿vale? Ponte por aquí, ataque este huevón. Vamos a ver de nuevo por acá. 33, 32, de 28 a 32. Y hizo un crítico de 50 y pico. De 28 a 32, 33 por allí. Entonces aquí hace de 28 a 33. Vamos a ponerle. Creo que fue en el precio. Bueno, este es el que hace evidentemente mucho más daño que los otros dos. El caballero aguanta más o menos. El arquero ataca de lejos. Y bueno, este es el análisis. Aquí yo le dejo la información. ¿Cuál voy a usar yo? Pues yo dejé de utilizar el arquero porque me fastidiaba cada rato tener que estar parado recuperándome la vida. Yo actualmente empecé a utilizar un caballero, pero es posible que utilice un caballero y un guerrero. Estoy entre estos dos, de verdad que sí que está, porque es que al enemigo no le da tiempo de matarte. O sea, lo matas tan rápido que no le da tiempo ni de quitarte la vida. Y eso también es una buena ventaja. Bueno, mi gente, espero que este video les sea de gran utilidad, que les sirva muchísimo. Siempre pendiente por ahí sus informaciones, dejen sus comentarios, dejen su like, suscríbanse y les pido un poquito de paciencia porque no he podido responder todos los comentarios de los últimos videos. He estado full, tengo que ponerme al día con los juegos. También yo tengo que sacar mi ganancia, más allá de lo que me da YouTube. Entonces tengo que sacar mi ganancia en cada juego y el fin de semana me pongo a leer cada comentario. Igual siempre hay personas que tienen información y le responden a los demás compañeros del canal. Cuídense y nos vemos pronto con un próximo video.